Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel en el capítulo 10. Yo les voy a leer dos versiones. Les voy a leer la versión de la Reina Valera, que pues es mi Biblia siempre de estudio, siempre estudio y hago mis devocionales y todo con la Reina Valera. La traducción que yo amo es la Reina Valera, la que me alimenta, me enriquece. Pero para las predicaciones y para estudios bíblicos he estado utilizando la traducción al lenguaje actual, que es un lenguaje sencillo, como más para poder nosotros comprender, un lenguaje más fácil de digerir. Quisiera pedirle el favor, no sé si José me puede ayudar a traer una Biblia. Me gustaría traer una Biblia de regalo. Hoy tenemos por primera vez a Brandon en medio nuestro. Brandon, bienvenido. Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. La amarilla, por favor. Gracias. Ahora al final del servicio voy a firmarte esa Biblia con una dedicatoria bien bonita para que nunca se te olvide que recibiste un regalo poderosísimo para transformar tu vida, que es la palabra de Dios. A Brandon, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. ¿Ya están todos allí? Vamos a leer la palabra. Lo voy a comenzar leyendo en la traducción al lenguaje actual y luego lo vamos a leer en la Reina Valera, y voy a dar inicio entonces a la predicación. Primero de Samuel, capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. Permítame leerle en la Reina Valera. Versículo 9. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Padre, queremos honrarte y exaltarte, maravilloso Dios, y decirte que te amamos. Todo tu pueblo, Señor, está en este sentir de buscar más tu presencia, de pedir más la llenura de tu Santo Espíritu, de pedir revelación, discernimiento, Señor, fuerza para continuar, Señor, en el camino cristiano. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, sabemos que tú vendrás por tu pueblo, sabemos que tenemos la esperanza de gloria, que un día seremos transformados y que estaremos contigo para siempre. Prepáranos, Jesús, y úsame con poder hoy, Señor. Permite que con efectividad pueda fluir a través de tu palabra, y dale oídos a tu pueblo para oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Lo pido únicamente para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hay una diferencia en ambas traducciones. La Biblia nos está diciendo en la traducción al lenguaje actual, nos está hablando de Saúl, aquel hombre que fue elegido como el primer rey de Israel, y el profeta Samuel viene a ungirlo como rey. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder en la vida de Saúl a partir de ese momento, y cuando Samuel se aparta de Saúl, viene el cambio, la transformación en la vida del rey Saúl. El cambio no lo dio el profeta, el cambio no lo dio el aceite que derramó sobre su cabeza, el cambio no lo dio la nueva posición como rey. El cambio y la transformación en el rey Saúl la dio el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo que vino con poder sobre Saúl, y dice la traducción al lenguaje actual, dice que cambió su vida. Dios, la persona del Espíritu Santo, cambió la vida de Saúl. Pero en la Reina Valera se nos dice que lo que sucedió fue que
Dios mudó o cambió su corazón. Entonces, me gustaría comenzar a explicar un poco esta situación. ¿Qué es un cambio de corazón? ¿Cuál es la transformación de la vida? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo toca a una persona y realmente entra a lo más profundo de su ser? Porque el cambio debe venir es del corazón, no de la cabeza. Amén. Entonces, vamos a explicar un poco qué significa cambiar mi manera de pensar. Vamos a explicar un poco eso. ¿Qué significa cambiar mi manera de pensar? Entonces, hablamos el domingo pasado sobre lo que es una mente renovada o una mente nueva. Una mente nueva. Y leímos en Romanos capítulo 12, versículo 2, el llamado del apóstol Pablo a la iglesia. O sea, estamos hablando de creyentes, cristianos. No estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de cristianos que están siendo alentados, instruidos por el apóstol Pablo, que les está diciendo: no se conformen a este siglo. O sea, no se acomode, no se duerma, no se quede quieto, no se estacione como la gente lo hace, sino dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la traducción al lenguaje actual dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando en el cristianismo escuchamos que Dios le dio un corazón nuevo a esa persona y es totalmente diferente, a veces decimos: ¿cómo funciona eso? ¿Qué es el nuevo corazón? ¿Es un nuevo órgano? ¿Acaso el órgano que tenía no funciona, entonces le cambiaron el corazón? Y pensamos en términos físicos, términos médicos, en lo material. Pero no entendemos que el cambio de corazón, la transformación, lo que hace es un ajuste en la forma en que la persona ve el mundo, ve la vida. Algo sucede en la persona. La persona deja de pensar como antes pensaba. Sus prioridades cambian. Ahí es donde vemos nosotros la evidencia de la salvación en un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo o se ha hecho nuevo. Es la diferencia entre una persona que le pertenece a Dios y una persona que no le pertenece a Dios. O sea, déjeme explicárselo. En la iglesia usted puede encontrar esos dos tipos de personas. Puede encontrar una persona que dice que sigue a Dios, que dice que ama a Dios, que dice que le cree a Dios, pero su prioridad no es Dios. Su prioridad es como la de todo el mundo. Ayúdenme ustedes a decir cuáles son las prioridades de todo el mundo. ¿Cuáles son las prioridades de todo el mundo? El trabajo, la casa, o sea, la familia, ¿qué más? El dinero. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es malo trabajar? ¿Es pecado trabajar? ¿Es malo preocuparse por la casa? ¿Es malo el dinero? No, ninguna de las tres cosas son malas. Pero entonces, ¿por qué Dios me está diciendo: ustedes necesitan dejar de pensar como piensa el resto del mundo, que piensa primero en su trabajo, en su casa, en el dinero? ¿Por qué ustedes necesitan pensar diferente? ¿Acaso la sugerencia de Dios será que dejemos los trabajos? ¿Será que le demos la vuelta a nuestra familia, abandonemos la familia por seguirlo a Él? ¿Acaso el llamado de Dios a nuestra vida será: nunca vuelvan a tener nada que ver con el dinero? ¿Será eso lo que quiere decir Dios? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Lo que Dios quiere decirnos es: cuando el Espíritu Santo cambia su corazón, ¿usted sigue preocupado por su casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sigue preocupado por su casa, pero su preocupación es diferente ahora. Ahora su preocupación de lo material, o sea, de que su familia tenga comida, techo, vestido,
que pueda tener una educación y un futuro acá, su preocupación cambia, porque ahora su preocupación está en la vida eterna. Ahora su mayor interés, claro, usted sigue proveyendo para su casa. Amén. De hecho, el apóstol Pablo dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Dice el apóstol Pablo, el que no trabaja tampoco coma. Pero su preocupación comienza a cambiar y ahora usted dice, ¿de qué manera hago que mi esposa ame a Dios? ¿De qué manera logro asegurar la salvación de mis hijos? ¿De qué manera le llevo la salvación a mis hermanos, a mis familiares? Entonces fíjese que usted sigue preocupado por su hogar, pero la preocupación ahora es espiritual. Ya no es tanto lo material. Ahora es una preocupación espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo hizo algo aquí adentro en su manera de pensar y de vivir. El Espíritu Santo lo cambió usted del plano natural a lo espiritual y le dijo, hijo, no te afanes por estas cosas, porque todo lo que hoy tú te preocupas y quieres acumular se puede desvanecer rápidamente. Todo esto es pasajero. Preocúpate primeramente por las cosas de arriba. Allí es donde está lo verdaderamente importante. Todo lo demás que tú necesitas, que te angustiaba hasta hoy, que te preocupaba hasta hoy, todo eso va a ser añadido si me pones como prioridad. ¿Alguien entiende esa ecuación? ¿Comprenden la ecuación? Lo que les estoy hablando está en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Jesús está instruyéndonos acerca de no afanarnos por las cosas materiales, sino nos está llamando a poner nuestra prioridad en las cosas celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces fíjese que el cambio que sucedió en el rey Saúl fue un cambio de esa manera, de lo material, de lo natural a lo espiritual. Y si leemos la palabra, dice que el rey Saúl, cuando viene Dios y cambia su corazón, dice que cosas sobrenaturales sucedieron. Dice el versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¡Wow! Entonces fíjese que el Espíritu Santo hizo algo sobrenatural en la vida del rey Saúl. Hizo algo sobrenatural. Cambió su manera no solo de pensar, de expresarse, sino que el reino de los cielos se manifestó en un hombre completamente ordinario, común y corriente. Saúl pudiera ser yo, Saúl pudiera ser usted, una persona común y corriente. Y fue tan evidente la transformación y el poder de Dios sobre Saúl que se hizo esto un famoso proverbio, o sea, un dicho muy reconocido. Versículo 12 dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por causa de esto se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Fíjese que el que cambia la vida no es el profeta. Ni siquiera hubo una instrucción, un discipulado, no hubo una enseñanza bíblica. El poder de los cielos se movió en la persona del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y transformó a un hombre completamente corriente en alguien como un vaso de gloria para Dios. Y amado hermano, eso es lo que yo le ruego a Dios que pase con su vida. Mire, yo puedo continuar con la enseñanza del domingo pasado y mostrarle todas las partes médicas, lo que sucede en su cerebro. Yo lo puedo hacer. Pero si el Espíritu Santo
no lo convence a usted en esta mañana de que su vida necesita un cambio, pero no le estoy hablando de un cambio de look, no le estoy hablando de un cambio de país, ni un cambio de trabajo, ni de casa, le estoy hablando de una transformación dentro de su ser, que su prioridad sea Dios. Si el Espíritu Santo no pone eso, hermano, yo perdí mi tiempo. Fue un domingo más. Fue un domingo más. Y muy pocas cosas se le habrán quedado a usted en su mente. ¿Recuerdan esta imagen? Permítame llevarlos a esta imagen. ¿Cómo aprendemos? ¿Sí la recuerdan? Que habíamos hablado que qué porcentaje es el que se le queda grabado a la mayor parte de la gente solo cuando escucha. El 5, 4, 3, 2 o 1. De toda una enseñanza. Eso es lo único que le queda. 5, 4, 3, 2, 1. Y todo lo que Dios le quiso hablar se perdió. Se perdió. Ahora, estas estadísticas son médicas. O sea, esto es lo natural. Esto no es absoluto. ¿Por qué razón? Porque si hay una persona que realmente quiere escuchar la palabra de Dios, si hay una persona que realmente está buscando, hermano, está absorbiendo todo. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios pone ese deseo? Pero si usted está aquí sentado y a usted no le interesa la palabra, hermano, yo le aseguro que ni siquiera el 1 se le va a quedar. Usted hizo solo un acto de presencia, eso fue todo. Y su vida no será transformada, no será renovada por el poder de Dios. Amén. Ahora, déjeme mostrarle un video para que usted entienda la importancia de lo espiritual. Yo le estuve hablando el domingo pasado, le estuve hablando sobre lo que este señor es un médico científico, un psicólogo famoso llamado Richard Davidson. Las pruebas que hizo este hombre para medir el cerebro, cómo se comporta bajo el estado de meditación. Y él cogió a este monje budista, que son expertos en la meditación, él lo cogió a él en un estado de relajación y midió su cerebro y midió las frecuencias de su corazón y dijo: wow, la meditación es buenísima para el cuerpo. Fueron los resultados médicos de este estudio. Dijo: la meditación, el estado de relajamiento es maravilloso para el cuerpo. La renovación de células, los latidos correctos del corazón. Se traduce todo eso en una vida de fuerzas corporales. Pero yo no le hablé de lo que espiritualmente este tipo de meditación puede hacer. Son portales para que espíritus malignos entren y tomen la vida de la persona. Entonces debemos entender que nosotros no somos únicamente el cuerpo físico, que tenemos también un alma, pero que también tenemos un espíritu. Y que si nosotros nos preocupamos únicamente por el cuerpo lo podemos poner a funcionar bien. Claro, hay técnicas, hay medicina que puede hacer que los químicos del cerebro comiencen a regularse. Todo eso se puede hacer en la parte física. Pero la reparación que Dios quiere hacer en su vida no es simplemente una reparación física. El cambio en el que Dios está interesado en usted, ¿qué cambio cree que es? El interno, el espiritual. Y ese cambio, amada iglesia, yo le puedo predicar a usted con amor, con dulzura, con todo el conocimiento. Yo le puedo preparar una predicación excelente. Pero si el Espíritu Santo de Dios no se mueve, todo mi esfuerzo es en vano. Es el Espíritu de Dios el que trae el cambio interno. Es Él el que pone el poder. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces permítame mostrarle este video rápidamente. Le voy a mostrar este video. Y ahí vamos a ver los beneficios de la
de la oración. Martin Bashir. Today we El sonido está en inglés, pero las letras están en español. Beyond the constraints of normal language. Nightlines Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given Para gift. cargar el iPad. Someone said that I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you. You can feel Him speaking through the words that you say. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. We're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality. I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room.
and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. Good. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who were in prayer, because they were very intensely focused, and in those individuals, the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical, the question is this a real phenomenon, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at and say, maybe we're not. We're still crazy. We're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. The grey area where fact meets faith. Bueno. Me encantó ese video cuando estaba pensando en el mensaje. Lo había visto hace algún tiempo y la verdad funciona perfectamente bien para lo que estamos tocando en todas estas áreas, en todas estas partes. Así es que quisiera regresar aquí a la imagen y poderles mostrar lo que ellos estuvieron estudiando. Muy bien. Voy a ayúdame a conectar, por favor. Aquí se conecta. Gracias. Muy bien. Vamos a mirar entonces qué fue lo que ellos estudiaron, qué fue lo que ellos midieron en el cerebro. Pueden notar aquí en esta parte central, la parte frontal del lado izquierdo del cerebro. ¿Lo pueden ver acá? Pueden ver el láser, ¿verdad? Aquí, en esta parte frontal, es donde está el centro del habla. Esa es la parte del cerebro que nosotros nos esforzamos o trabajamos para poder desarrollar un lenguaje, un idioma. Esa es la parte que más está trabajando en ese momento. Y era la parte que estaba activa mientras este pastor estaba orando normalmente, pidiéndole a todos. Estaba allí enfocado, centrado. Ahora, cuando él comenzó a orar en el Espíritu, cuando comenzó el Espíritu Santo a darle este idioma celestial a él, ¿qué pasó con esa área frontal? Se desactivó, se quedó quieta. Entonces, ahí es donde yo les pido a ustedes su mayor esfuerzo en entender y abrir su corazón. Aquí hay una parte que nosotros hacemos, pero hay una parte que únicamente Dios puede hacer.
Y cuando entra el Espíritu Santo, eso es lo que sucede realmente en el creyente. Llevemos esto ya no solo del lenguaje, llevemos esto a la vida práctica. A la vida práctica. En la vida práctica usted tiene un problema, una situación, ¿verdad? Usted tiene un problema. Cuando usted tiene un problema, piensa en el problema. Se preocupa por el problema. Se estresa por el problema, se entristece, o sea, sus emociones comienzan a ser así activadas y tiene todo un concierto de emociones dentro de su mente solo por un problema, una situación inesperada. ¿Es verdad o no? Alguno dirá, no, a mí ningún problema me mueve. No, es mentira. Un problema y más una situación difícil nos enfoca únicamente en eso. Ahora, la fuerza de nuestro cuerpo está dirigida ¿a qué? ¿A seguir con mi vida normal? ¿En medio de que usted tiene un problema? No. Todo su esfuerzo se enfoca en ese problema. Ahí se va todo su pensamiento. ¿No les ha pasado que están en familia, están así y dicen, oiga, reaccione, ¿qué le pasa? Ay, ¿por qué? Porque usted solo está pensando en eso. ¿Sí les pasa o no les pasa? Todas sus fuerzas están en eso. Ahora, vamos a un problema difícil, algo que no es sencillo de solucionar. Cuando usted está frente a un problema que usted casi no puede hacer mucho, ¿qué pasa con su estado de ánimo? Decae. Su ánimo, en vez de estar estable y de estar usted tranquilo, ¿cómo se convierte su ánimo? Se baja. La expresión del rostro cambia la expresión del rostro. El apetito, muchas veces se va el apetito. El sueño, no, muchas veces se le va a uno el sueño. ¿Sabe qué sucede con el sueño en medio de una situación traumática? Les estoy hablando de situaciones traumáticas. Y en esto ya estoy hablando de términos médicos. En medio de una situación traumática, todos sus sistemas naturales se afectan. Todos. Y el sueño, cuando usted va a dormir en la noche, usted no puede dormir. A usted le viene algo llamado insomnio. Y usted trata de dormir, tiene sus ojos cerrados, pero la actividad cerebral no para. Su mente sigue procesando y procesando y procesando y dándole órdenes al cuerpo de que no pare, de que no descanse. A usted el sueño se le va. Y como consecuencia de que el sueño se le va en el periodo normal, que es en la noche, ¿qué sucede en las horas de la madrugada cuando ya puede conciliar el sueño? Cae usted en un sueño profundo que no quiere levantarse. Y por la mañana no quiere levantarse y por la tarde quiere seguir durmiendo y por la noche no puede volver a dormir. ¿Y sabe a dónde lo lleva eso? Eso lo lleva a la depresión. Y las personas que han pasado por cuadros depresivos lo saben muy bien. ¿Por qué? ¿En dónde están todas las fuerzas de su cuerpo enfocadas? En una sola cosa, en el problema. Físicamente esto es desastroso para el cuerpo. Físicamente esto es nocivo para el cuerpo. El hecho de que su cerebro esté cargado y preocupado solo en un problema, físicamente lo vuelve a usted pedazos. Le roba las fuerzas, le roba la capacidad, hace que los dos hemisferios del cerebro se separen y usted ya no tiene la parte lógica, sino usted únicamente tiene la parte de la imaginación y de únicamente la parte especulativa. Y el problema hace que usted únicamente piense y se imagine un desastre y lo peor. Y usted se alimenta su tristeza y su dolor solo con imaginarse cosas malas y malas y malas y malas. Los que hemos pasado por eso lo sabemos muy bien. Estoy hablando apenas de una parte física. ¿Qué hace en ese momento la intervención de la palabra de Dios en su vida? Si en ese momento de que usted está deprimido, la palabra de Dios llega a usted y usted lee la Biblia
y usted ora en ese momento, conscientemente usted ora, usted recibe una consejería de un hermano de la iglesia, de su pastor, ¿qué sucede con usted físicamente? Que el nivel de presión se reduce. Su nivel de presión se reduce y por algunos momentos usted deja de usar únicamente la parte derecha de su cerebro. Por un momento deja usted de utilizar toda esta parte, de imaginarse únicamente lo peor y de estar envuelto usted en los problemas, y comienza a activar la parte racional de su mente, de su cerebro. Empieza a pensar diferente. O sea, ya no es solo la tragedia lo que lo consume a usted. Usted comienza a decir, sí puede haber una solución. Tal vez puede haber algo que me ayude a salir de esto. Simplemente porque usted escuchó la palabra de Dios, simplemente porque usted oró. Pero no hemos pasado del plano físico. ¿Aún estamos dónde? Aquí en la cabeza. Cualquier persona puede leer la Biblia, cualquier persona puede orar. Cualquier persona, creyente o no creyente. Ahora, la investigación que hizo este médico en la Universidad de Filadelfia no solo incluyó a un pastor o a cristianos orando en lenguas, también incluyó a monjas y a sacerdotes budistas, expertos en meditación, y monjas expertas en oración. Y cuando él midió el cerebro de ambas personas que estaban concentradas en la oración, con la oración en lenguas, ¿qué encontró? Había una relajación, por supuesto que había una relajación, hermanos. Por supuesto que había una relajación en el cuerpo, en la mente, tanto de los monjes budistas como de las monjas católicas. Había una relajación, claro, pero su cerebro, y voy a estar de aquí para allá con las imágenes para que lo podamos visualizar mejor. Su cerebro, el cerebro tanto del monje budista como de las monjas católicas, su cerebro estaba activo ¿en qué parte? Ahí donde usted ve el láser, el centro del habla. O sea, parte del cuerpo de ellos, por más que estuvieran en meditación, en un estado de relajamiento, de relax, su cerebro seguía enfocado en eso que ellos necesitaban hacer. Pero no sucedió eso cuando el Espíritu Santo vino sobre el cerebro del pastor. ¿Qué sucedió en el cerebro del pastor cuando él comenzó a orar en lenguas? Su cerebro pareciera que se hubiera desconectado. Quedó dormido y empezó el poder del Espíritu de Dios. Y lo que este médico dijo, sin ser creyente, es que bajo ese estado del cerebro se puede experimentar lo que ellos en su religión, dijo él, lo que ellos en su religión dicen: gozo, alegría, paz, todas las experiencias religiosas que la Biblia dice que suceden cuando viene el Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo el punto al que yo quiero llegar. Si usted está enfocado y concentrado en su problema, y eso es en lo único que usted piensa, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo momento, está enfocado únicamente en su problema, número uno, su cuerpo ya está afectado. Su cuerpo está afectado. Y en esto, déjeme explicarle un poquito lo que pasa en el cuerpo, y aquí ya voy a parar de ser tan médico y tan de todo, y voy a concentrarme en la palabra. Cuando usted está pensando únicamente en un problema, el sistema nervioso, que está dividido en dos, el simpático y el parasimpático, comienza a enfocarse únicamente en que su cuerpo genere una respuesta que pueda solucionar ese problema. ¿Recuerdan el ejemplo que les di del coyote? Que cuando hay un coyote frente a su casa, un animal, y está su hijo allí,
¿Qué hace enseguida esa glandulita pequeña llamada amígdala? ¿Qué es lo que hace? Alerta al cuerpo, succiona sangre de la parte posterior del cerebro para poder emitir todas las alertas por el sistema nervioso al cuerpo. ¿Y qué sucede con los músculos del cuerpo? Se activa todo el sistema de músculos del cuerpo, se llenan de sangre y están listos para una respuesta. ¿Por qué? Porque su cerebro dio esa orden, respuesta, reacción. O sea, usted está fortalecido físicamente simplemente por su cerebro ante un peligro. Pero para que la fuerza pueda estar en los músculos, ¿qué sucede con la otra parte de su cuerpo que le da energía? El sistema digestivo. ¿Qué sucede? Se paraliza. Se paraliza. ¿Por qué? Porque toda la fuerza está enfocada en los músculos para que usted pueda responder ante un peligro. Eso hace que la comida en su estómago que está allí no se digiera, sino que se descomponga, se pudra. Y al pudrirse produce gas. Y ese gas inflama tanto el estómago como el intestino delgado, el intestino grueso, hasta el recto, lo inflama. Hace que no trabaje bien su organismo. La comida no se digirió, se dañó, y esto le causa a usted pesadez, genera ácidos altísimos que comienzan a quemar aquí toda la parte de la laringe. Y usted comienza a tener enfermedades gástricas solo por vivir estresado. Y apenas le estoy hablando de la parte física, de la parte médica, la parte natural. O sea, el médico le diría a usted, está teniendo todos estos problemas gástricos y está sufriendo de estrés, necesita tranquilizarse, le diría a un médico. Necesita bajarle a la ansiedad y necesitamos empezar a trabajar en eso para que usted no dañe más su cuerpo. Y lo puede llevar a un tratamiento médico a través de medicinas. Pero el problema no va a desaparecer, porque el problema ¿dónde está? En el cerebro. Usted no ha soltado el problema. Usted solo está concentrado en ese problema. Su cuerpo está sufriendo. Su cuerpo está sufriendo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto cuando el cuerpo está sufriendo. Miremos lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 17, 22. ¿Ya la tiene? Voy a leerle la traducción al lenguaje actual. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ahora, ¿por qué le estoy leyendo este versículo? Porque esta palabra fue escrita por el rey Salomón, lo cual significa que esta palabra tiene aproximadamente 2.700 años, 2.800 años tendrá este versículo escrito. Hace 2.800 años, casi 3.000 años, Dios, a través de uno de sus siervos, el rey Salomón, nos dio un consejo que hoy la ciencia médica moderna está recomendando. ¿Qué nos está diciendo? No se preocupe. Viva alegre. No deje que nada le robe la paz. Porque cuando usted se preocupa, todo su cuerpo se enferma. La ciencia solo confirma, cientos o miles de años después, confirma lo que la Biblia ya nos había dicho. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Y nos beneficiamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos beneficia nuestra vida escuchar la palabra de Dios. O sea, el esfuerzo que usted hizo de venir en medio de la nevada, en medio de la dificultad, del clima, de la oposición del clima, ese esfuerzo de poder venir hasta acá y usted estar atento a la palabra de Dios, lo está beneficiando a usted. Usted es el primer beneficiado, mi hermano.
Es una expresión de amor de Dios. La predicación de la palabra de Dios es un acto de amor de Dios, es un regalo del cielo. ¿Por qué? Porque el solo escuchar la palabra de Dios atentamente puede traer sanidad a nuestro cuerpo. ¿Lo leímos? Ahora, el tener un cambio en nuestra actitud, el tener una manera diferente de comportarnos, nos va a beneficiar aún más. Y déjeme leérselo aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 15, versículo 1. Cuando usted tiene un cambio favorable, cuando usted deja de ser una persona que está prevenida, que está lista para responder mal, para contender, para pelear. Mire cuando usted cambia la actitud. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. En la Reina Valera diría: la respuesta blanda apacigua la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Qué significa este versículo? Cuando usted está en una situación que no le gusta, que no le agrada, lo están atacando, le están señalando, están haciendo algo en contra suyo, ¿cómo pensaría el resto del mundo? ¿Cómo pensaría la gente del mundo cuando usted le están haciendo un reclamo? ¿Cómo responde el mundo? Ah, me la hace, yo le grito más duro. Está bravo, yo soy más bravo. Y en esta semana vi una imagen de un taxista que denunciaron en mi país, un conductor de taxi. Lo están buscando las autoridades porque el hombre se bajó enojado del taxi con una cruceta en la mano y le acabó el carro a otra persona. Pero eso no es algo extraño en mi país, eso es algo de todos los días. Ante cualquier cerrada, cuando lo están manejando o algo, es abrir la ventana y la palabrota. Y si el otro también le salió gallito, paran los carros y se gritan, y de gritarse se bajan, pero ellos no se bajan a puños, se bajan con un machete o con una cruceta. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No piensen como piensa el mundo, cambie la manera de ser. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted en la casa vaya a coger la cruceta y que se vayan, no, pero ¿qué sucede en el hogar? El hombre llega cansado del trabajo, la mujer está cansada de cocinar, la mujer está cansada porque los niños demandan tiempo y esfuerzo, la mujer también tiene cosas en su cabeza, ambos traen el problema, el hombre su problema, la mujer su problema, y se encuentran ahí las crucetas. Y comienza con un mal saludo, una mala mirada, una mala palabra va y viene, suben el tono de voz hasta que terminan, hermano, muchas veces en un empujón o cosas terribles. Terribles. Cuando la palabra de Dios me había dicho: hombre, si usted responde con amabilidad, va a hacer que esa persona grosera se baje. ¿Qué le estoy tratando de decir? Cuando Dios se convierte en la prioridad en nuestra vida, la Biblia abunda en nuestra vida y la Biblia hace nuestra vida mejor. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Solo Dios conoce cómo funcionamos nosotros, física, emocional, espiritualmente. O sea, Dios puede solucionar su parte física, su cuerpo, pero Dios puede arreglar su alma y sanar las heridas de su corazón, pero también Dios puede despertar su espíritu. Significa que la salvación que Dios nos ofrece no solo consiste en restaurar su hogar, en restaurar su vida, sino que la salvación que Dios nos ofrece va hasta llevarnos a la eternidad. Y ahí es donde el falso evangelio moderno comienza a perder su poder, porque el falso evangelio moderno consiste en centrar que Dios nos tiene que arreglar las cosas para que vivamos bien en esta tierra, lo cual es totalmente contrario a la Biblia, porque a Dios le sirve a usted sano, enfermo, discapacitado, como sea, porque lo que Dios quiere de usted es su corazón. Y lo que Dios aspira es llevarlo a usted ese día, su corazón, su mente, su alma, su espíritu, llevarlo a la eternidad. Por eso no podemos centrar el evangelio en cosas terrenales y físicas. Amado hermano, ¿por qué mucha gente deja el cristianismo? ¿Por qué usted ve mucha gente que se mete un tiempo con Dios y después sale? Porque nunca su alma o su espíritu fueron impactados por Dios. Tal vez su alma en algún momento, tal vez su espíritu tuvo un pequeño despertar,
pero no tuvo una continuidad en Dios, no tuvo esa perseverancia. Dios no fue su centro y su prioridad. La palabra de Dios no abundó en su vida, y ante una adversidad o ante la tentación, ¿qué hizo la persona? Cayó. El ejemplo que le estoy citando hoy es el ejemplo del rey Saúl. Aquí lo tengo en el primer libro de Samuel abierto, a partir del capítulo 10. En el versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre Saúl y lo transformó? Porque ya el profeta se lo había dicho. El profeta le había dicho: Dios te ha escogido para que seas rey, y Dios te va a dar el poder y lo que necesitas para que puedas ser un excelente rey. O sea, Dios no solamente te llama, Dios también te capacita. Si Dios te hace un llamado, Dios te va a dar todos los recursos para que tú puedas cumplir ese llamado. No, ahí sí no escuché ni un solo amén. ¿Prefieren que les hable psicología o que hablemos la palabra de Dios? ¿Qué prefieren ustedes? Porque yo prefiero la palabra de Dios. Porque la psicología, amado hermano, la psicología va a fallar, como ha fallado siempre. Los médicos se equivocan todo el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No cambia. Es perfecta, es eficaz, es viva. Mire lo que dice el versículo 6, primero de Samuel 16. Entonces, hablándole Samuel el profeta al rey Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa, mi amado hermano? Tal vez tú estás hoy aquí sentado diciendo: yo quiero un cambio en mi vida. Yo he probado con Dios, he asistido a la iglesia, he leído la Biblia, pero no logro coger lo que dice la Biblia y vivirlo completamente. Me cuesta. Yo he tratado de leer la Biblia, pero es que no le hallo gusto. Yo he tratado de orar, pero es que ni siquiera me salen las palabras. ¿Qué significa? Que lo que tú necesitas no es una iglesia nueva, que lo que tú necesitas no es un cambio de pastor. Lo que tú necesitas es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede cambiarte en otra persona. Ahora, en esto sí necesito ser muy claro contigo. Dios jamás te va a obligar, Dios jamás te va a forzar. Tú decides entre ser una persona nueva, regenerada por Dios, y convertirte en alguien útil en sus manos, o en ser un religioso. Tú decides. Dios no va a intervenir en esa respuesta. Dios te hace la invitación, pero el que decide eres tú. Y mucha gente tiene temor a entregarse a Dios. Claro que sí, porque no sabemos qué va a hacer Dios con nuestra vida. Pero creo que el mayor temor que tiene la gente de entregarse a Dios, ¿sabe cuál es? El que sabe que va a tener que dejar el pecado. El que sabe que no va a poder volver a tomar. El que sabe que va a tener que dejar las groserías. El que se entrega a Dios sabe que no va a poder volver a gritar a su mujer, no la va a poder volver a tratar mal. El que se entrega a Dios sabe que la Biblia se va a convertir en el centro de su vida, y que va a tener que sacrificar tiempo, pasatiempos, entretenimiento, trabajo. Va a tener que sacrificar cosas por la palabra de Dios. Porque Saúl, que es el ejemplo de esta mañana de una transformación, Saúl no terminó bien. El rey Saúl, su corazón fue cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Él profetizó con los profetas, lo cual significaría el día de hoy: pasaste aquí adelante, estás buscando a Dios, el Espíritu Santo te bautizó, estás feliz porque comenzaste a orar en lenguas, empezaste a servir en la iglesia, levantaste un ministerio, wow, Dios te está usando con poder, pero te faltó la continuidad, te faltó la llenura de la palabra, te faltó poner a Dios como prioridad. Y cuando vino la tentación, cuando vino un ataque, la prueba, caíste y perdiste todo lo que Dios te había dado. Y les digo algo, conozco muchísimos como Saúl. Muchísimos como Saúl, que empezaron, wow, profetizando, que empezaron, wow, en el mover espiritual, y qué cambio tan impresionante, y la gente asombrada de ver la transformación en esa persona. Pero ¿sabes cómo terminaron? Como Saúl, destruido, pisoteado.
lo que fuera el hijo pródigo en la parábola del Señor Jesucristo, comiendo entre los cerdos, diciendo ese hombre, esa mujer fue cristiano, Dios lo usó, Dios lo transformó, y mire dónde está ahora, en los bares, mírelo como está ahora, parece un demonio. ¿Fue la culpa de Dios? No. La palabra de Dios es un banquete, pero no es un banquete de una vez al mes. La palabra de Dios no es un banquete de una vez a la semana, el domingo. La palabra de Dios debe ser un banquete diario. Y cuando la palabra de Dios es un banquete diario en tu vida, cuando la oración sobreabunda en tu vida, y cuando tú tienes ese tiempo con el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, tú estás sellado. Viene el problema que venga, no te tumba. ¿Cuántos dicen amén? No te tumba. Y tú necesitas creerlo. ¿Qué estoy haciendo en esta mañana contigo? Estoy preparando tu corazón para que la semilla que es la palabra de Dios caiga en buena tierra y no se pierda. Por eso yo recurro a videos, por eso yo recurro a imágenes y a explicaciones y me meto a estudiar. ¿Para qué? Para que en tu corazón tú entiendas que necesitas la palabra de Dios. La necesitas. Que necesitas orar en tu casa, sí. Pero ¿sabes qué es una prioridad para que tú puedas continuar la vida cristiana? El Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, puedes llegar a convertirte en un religioso. Estar aquí en la iglesia por unos meses, tal vez algunos años, y después moverte a cualquier estado o esfera que niegue la fe, que niegue lo que tú aprendiste. Eso pasa en una vida cuando se aparta de la esencia del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que hoy yo quería simplemente compartir con ustedes. Necesitamos el Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos salir de la religión. Necesitamos salir de la comodidad. Tú te sientas muy cómodo cada domingo ahí en esa banca, que de hecho no son tan cómodas las banquitas. No son tan cómodas. Pero creo que están diseñadas así un poquito incómodas para que no te acomodes tanto ahí. Para que salgas de la banca y te pares. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de entregarte a Dios? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Te da miedo el orar en lenguas? ¿Te da miedo lo sobrenatural? Mira que hasta los médicos dicen que esto no es una cosa de brujos ni de locos. Hasta los médicos dicen, sí, es cierto, es real. ¿A qué nos está invitando Dios? A una vida nueva, a una transformación real. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer otros versículos más acerca de lo que sucede cuando nosotros entramos en esta dimensión con Dios. Y yo solo te hablo todos estos beneficios en tu vida para que tú digas, wow, Dios mío, vale la pena meterse con Dios, vale la pena darle todo al Señor. Mira, quisiera que por favor fueras conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Hemos hablado de situaciones de estrés, hemos hablado de ansiedad un poco, hemos mencionado la depresión. ¿Ya están en Filipenses 4:4? Miren por favor la imagen que está detrás de mí. Estos son los cambios en el ritmo cardíaco. Cuando una persona está bajo un cuadro de frustración, bien sea por miedo, por ansiedad, bien sea por depresión, cualquier estado anímico que saca a la persona del reposo, de la quietud, mira cómo se lee en el corazón. ¿Sí puedes leer el ritmo tan irregular de arriba? El de la frustración. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver esto que hace el corazón? ¿Sí lo pueden ver? ¿Qué cree que le está haciendo eso a su corazón?
que se mueva así con esas rayitas tan irregulares. Si el corazón fuera el motor del carro, ¿qué le haría ese desajuste en las válvulas al motor del carro? De no estar así con los ritmos, sino que estar así. ¿Qué le haría eso al motor? Revienta las válvulas. Puede romper una válvula, ¿verdad? Ahora, vivir tú lleno de problemas, vivir tú triste, enojado, frustrado, vivir así, ¿qué le está haciendo a tu corazón? Y estoy hablando del órgano físico. ¿Qué le está haciendo a tu corazón, al físico? Lo estás dañando. Le estás quitando años de vida. El domingo pasado lo dije, es una muerte lenta. ¿Por qué? Por vivir así, en esa ansiedad, en esa frustración. Lo que Dios quiere para ti es ese ritmo. Mira el ritmo. Cuando tú estás bajo una situación favorable, mira cómo es el ritmo. Que ojalá el ritmo no sea así como el láser. Bueno, ustedes pueden ver la imagen. Algo como debe ser. Cuando usted va a comprar un carro, usted prende el motor y si usted sabe de carros, usted escucha el motor y escucha las válvulas. Usted ve que realmente hay como que está trabajando bien el motor. Asimismo su corazón. Mira el consejo que el apóstol Pablo le da a esta iglesia y que es para ti y para mí en esta mañana. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mira lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mis amados hermanos. Vive con alegría tu vida cristiana. Vive con alegría. No dejes que nada te robe tu paz. No dejes que nada te quite el sueño. No dejes que nada te genere ansiedad, angustia, amargura. Olvídate de cualquier cosa que en este momento te esté robando la paz de Dios. Entrégale esa situación al Señor. Encárgate de buscar primeramente lo que Dios te puso en tu vida. Dale a Dios ese lugar de ser Él la prioridad. No te afanes tanto por el dinero. No te afanes tanto por tu casa, por tus hijos, en las cosas materiales, en complacerlos, en darles deleites a los muchachos, sus caprichos. No, mi amado hermano, tú vive y trata a tu familia, trata a tus hijos como la Biblia dice que los debes tratar. Que los problemas se los puedas entregar tú a Dios y deja que Él se encargue. Vive feliz, escucha los consejos de la palabra de Dios, deja que Dios te visite y te deje su paz, te deje su amor. Y en medio de la tormenta, ¿recuerdan la tormenta que estaba inundando el barco donde Jesús iba? El viento que lo iba a hundir, que iba a romper la nave. Todos están desesperados y eran pescadores que pescaban en ese mar. Todos desesperados, se nos va a hundir, despierten al maestro. ¿Y cómo estaba Jesús? Ayudándoles a sacar el agua, agarrando las velas para que no se rompieran. ¿Cómo venía Jesús en medio de la tormenta? Durmiendo, tranquilo, sereno, reposado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía su propósito. Jesús sabía siempre quién estaba con él. Jesús sabía que Dios lo había enviado con un propósito a la tierra, a salvar. Y Jesús les dice, ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué es esta incredulidad? ¿Qué es esto que están todos alborotados? ¿No han visto ya los milagros? Y se para y simplemente le dice, hey, mar, cállate, viento, quédate quieto ya. Y se quedaron asombrados. A mí me impacta leer estas historias en los evangelios. Se quedaron asombrados diciendo, ¿qué clase de hombre es este que el mar y el viento le obedecen? Dios mío, estuvieron con Jesús y no sabían que Él era el Hijo de Dios. No lo sabían, no lo creían en su corazón. En la cabeza lo decían wow, pero en el corazón aún no estaban dispuestos a recibirlo. Y es donde termino mi mensaje en esta mañana.
¿Cuántos están asistiendo a la iglesia y con su cabeza reciben una palabra, una advertencia, un consejo? El amor de Dios lo reciben en su cabeza, pero eso no baja a su corazón. Y tú dices, yo no tengo por qué cambiar ni mi manera de pensar, ni mi manera de ser. Mis prioridades van a seguir siendo las mismas. Mañana voy a volver otra vez a levantarme, a trabajar, gústeme o no. Tengo que comer porque tengo que alimentar este cuerpo. Tengo algunas necesidades físicas. Y si al caso, miro si al caso a orar por ahí algunos minutos. Y la Biblia, ni creo que la pueda leer. Y estás consumiendo tu vida. Y Dios, a gritos pidiéndote entrar en tu corazón. A gritos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, amada iglesia. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dice que Él produce el amor, el gozo, la paz? ¿Por qué me cuesta tanto ser buena gente con los demás? Porque no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué me la paso criticando y quejándome? Porque no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué a la gente le veo sus errores y sus defectos y soy fácil para juzgar y señalar? Porque no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué he caído en la religiosidad? Y estoy lleno de dudas, lleno de incertidumbre, no sé ni para dónde voy ni sé qué hacer, porque no tienes el Espíritu Santo. No lo tienes. Y lo necesitas urgentemente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Qué bonito, les había traído los términos médicos y todo de las hormonas que se liberan cuando usted comienza a funcionar bien su cerebro, que se empieza a producir la beta-endorfina y la oxitocina, que es la hormona del amor, y todo lo que físicamente los psicólogos dicen, no, le falta esta hormona, vamos a darle esta medicina, o vamos a hacer este tratamiento, y no. Hoy la hormona que necesitamos, y más que una hormona, más que un tratamiento, lo que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a invitar a Juanchito y vamos a orar. Vamos a orarle al Señor. Y vamos a hacer una oración de corazón, amada iglesia. Amén. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Si usted necesita el Espíritu Santo y usted quiere salir de cómo usted ha estado cayendo, y yo no lo estoy juzgando hoy, si usted cayó en el estancamiento, si su vida espiritual se apagó, si usted no sabe hacia dónde va, y no lo estoy juzgando, lo estoy invitando a que comience a orar y le comience a pedir a Dios el Espíritu Santo. Si lo que nosotros hablamos acá simplemente es un discurso que se queda en su mente, pero en su corazón usted sabe que está lejos de Dios, pídale hoy al Señor el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Primero pídale perdón. Dígale, es cierto lo que el pastor está diciendo es verdad. Tú no eres mi prioridad, Dios. Yo me alegro cantidades y soy feliz cuando veo mi esposo, mi esposa o mis hijos. Me alegro cantidades cuando hay algo que me gusta, pero no me alegro de leer la Biblia. No me da alegría cantarte, o no siento realmente felicidad en eso. Lo estoy haciendo porque lo debo hacer. Y te estoy tratando como si no fueras real. Pero he entendido que necesito cambiar mi manera de pensar. Y que tal vez hoy no estés muy contento conmigo, Señor. Que tal vez hoy tú estés triste porque me has extendido la mano y yo te he dicho no. Y te pido perdón por esto. Pero quiero recibir esta invitación y quiero decirte, aquí estoy para ti. ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? Aquí estoy para ti, aquí está mi corazón para que entres a vivir en Él. Díselo al Señor ahora con tus palabras. Bueno, comienza a orar con Dios. Comienza a hablarle. Comienza a hablarle. Comienza a hablarle a Él.